Buenos días para todos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el consentimiento informado, ¿de acuerdo? Presentar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla compartida? ¿Sí? Sí, señor. Ok, Creo que ya está perfecto. empezando a cargar. Listo. Ok, entonces vamos a ver el tema del consentimiento informado. ¿Ustedes qué tienen en conocimiento del consentimiento informado? ¿Sí lo conocían? Sí, señor. Ok, vale. Entonces, acordémonos que dentro de los aspectos éticos, las consideraciones éticas que han tenido mayor influencia a nivel internacional en cuanto a los impactos de la ciencia y la tecnología y de la investigación científica, esto nos exige una responsabilidad de la comunidad que hace estas investigaciones, responsabilidad a la ciencia y a la investigación. Pues ya debido a que la credibilidad, la integridad y los motivos por los cuales se conducen las investigaciones se evalúan en escala social y los resultados de esas investigaciones se incorporan en mayor o menor grado al estilo de vida de los seres humanos donde se encuentren. Entonces acordémonos que el código de Nuremberg en el 47 fue el primer código que plantea el derecho al individuo de dar su consentimiento voluntario y especifica la importancia de esta regla en tanto sostiene que en su artículo primero que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial, o sea, lo exige, tiene que existir un consentimiento informado, un consentimiento voluntario, especificando además que el sujeto debe gozar de capacidad legal y competencia, sobre todo esta parte de competencia, ahorita lo vamos a ver por qué, para realizar una elección libre y estar completamente y verazmente informado para llevar a cabo esta investigación, una investigación que se proponga. Como concepto del consentimiento informado, el Colegio Americano de Médicos definió el consentimiento informado como la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance de los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. Me imagino que a cada uno de ustedes ha tenido que firmar un consentimiento informado en algún procedimiento médico, ¿cierto? ¿O no lo han hecho? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Entonces ya se han involucrado un poco con el concepto del consentimiento informado. Aquí lo tomamos desde este concepto como hacia la medicina y como paciente, pero también se adapta como sujeto de estudio. ¿De acuerdo? En esa misma instancia agrega que la presentación de la información debe ser comprensible y no sesgada. El consentimiento informado es un texto escrito que además tiene que ser explicado por los investigadores. La colaboración del paciente debe ser conseguida sin coacción, es decir, sin presionarlo para que lo haga. Y el médico o el investigador, en este caso, no debe sacar partido de su potencial dominio psicológico sobre el paciente. El consentimiento informado es una herramienta de mediación entre los intereses de los investigadores, los financiadores de la investigación y los individuos incluidos en la investigación científica. El consentimiento informado es adicionalmente una excelente forma de ejercitar y aplicar los principios éticos que son genuinamente humanos y universales, que ya los vimos la sesión anterior. También el consentimiento informado también es conocido como el consentimiento libre y esclarecido, consentimiento bajo información o consentimiento educado. El consentimiento informado permite garantizar la autonomía y la autodeterminación y el respeto a los individuos involucrados en el proceso de la investigación científica o que reciben atención médica.
En la confección, en la estructuración del consentimiento informado, los investigadores deben cumplir 3 condiciones o reglas de oro, que son proveer la información suficiente y de calidad, adecuar la información al nivel de quien la recibirá. Si van a hacer, por ejemplo, a niños, las palabras no pueden ser tan técnicas, sino más comprensibles para los niños. Además, para los niños también se les va a utilizar un asentimiento informado, que es diferente al consentimiento informado. Y procurar la voluntariedad de participación sin coerción, es decir, también sin influir en ellos para la participación. ¿Cuál es el propósito del consentimiento informado? Es asegurar la decisión autónoma de la persona de participar o no en la investigación, según se ajuste o no a sus valores, intereses o preferencias. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que el consentimiento informado inadecuado, o sea, que está mal estructurado, va a carecer de valor legal y moral. Y aún así, si el consentimiento informado está bien estructurado y es legal, la firma de este no exime al médico o al investigador de cualquier responsabilidad en caso de negligencia. Es decir, si yo tengo el consentimiento informado, pero igualmente obro mal, también pueden haber acciones legales. El médico investigador que no informe será responsable de los daños provocados por los procedimientos que se le practiquen a los individuos, aunque no exista mala práctica profesional. De ahí que el consentimiento informado puede perder su función protectora en el ámbito médico-legal o de investigación, que si no se realiza de forma correcta. Nosotros en un consentimiento informado tenemos que escribir que si vamos a aplicar un programa de ejercicios, pueden aparecer que la persona se sienta mareada en algún momento, depende de la exigencia del programa de ejercicios, porque eso podría ser un problema. Pero como ya está escrito en ese consentimiento informado y se informó por qué puede pasar y cuáles son los efectos de ese mareo, por ejemplo, no van a haber problemas legales. O por ejemplo, que si va a amanecer adolorido al otro día, todas esas características tienen que estar dentro del consentimiento informado, ¿de acuerdo? Bueno, características del consentimiento informado. Según Bedrosian y Fernández, las características de un consentimiento informado, pues las más importantes son: el consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el profesional de la salud o investigador y el usuario, que culmina con la autorización o no, porque puede que no la autorice, de una intervención. El consentimiento informado es un derecho del paciente o sujeto de investigación para proporcionar la información, y proporcionar información es un deber. El derecho del paciente es tener el consentimiento y el deber del médico o investigador es proporcionar la información. La información y la comprensión son las únicas herramientas decisivas para dar el consentimiento. Lo que les digo, los términos que utilicemos en el consentimiento informado tienen que ser muy claros, no necesariamente técnicos. La información debe especificar los riesgos de un procedimiento en orden de su frecuencia y gravedad. No debe ser la síntesis de un tratado de patología. La información debe adecuarse a las condiciones particulares de cada paciente, familiares o representantes. Cuando, digamos, trabajamos con niños, vamos a trabajar con niños, el que firma el consentimiento informado no es el niño, sino el representante legal. Por eso es pasada el asentimiento informado para el niño. Por eso esta información debe adecuarse a estas condiciones. En el desarrollo de una atención médica pueden requerirse nuevos y sucesivos consentimientos. ¿De acuerdo? El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier etapa de desarrollo de la relación clínica o de la investigación, sin que ello conlleve al detrimento de la calidad de su atención en salud o en su atención de su entrenamiento físico. Idealmente, el consentimiento puede otorgarse después de contar con varios días de reflexión, no solamente que yo voy y visito el sitio donde voy a hacer mi investigación, les entrego con consentimiento informado y me lo tienen que firmar ya porque lo quiero así. No, se pueden dar días para que las personas puedan pensar sobre acceder a la investigación o no.
El consentimiento informado es una parte sustantiva de la atención médica y no un mero acto administrativo, no es solo el papel, no es la tramitología. ¿Ok? El responsable del consentimiento informado es el profesional de la salud o el investigador que está directamente comprometido con la atención del sujeto. La mejor prueba del acto del consentimiento informado es lo escrito y lo firmado en la historia clínica o en el formato que nosotros les proporcionemos. El consentimiento informado no es válido por el estado de salud o acción de medicamentos si el paciente no está en condiciones de elaborar un juicio crítico. En estos casos es importante un consentimiento de sus familiares o responsables. Si se trata de incapacidades declarados por ley como menores de edad, discapacidad mental, entre otros, es necesario con el consentimiento de sus familiares o responsables legales. ¿Okay? La ausencia del consentimiento informado debilita la defensa profesional cuando estemos en actos legales. Esto es más hacia la salud. Las necropsias, salvo las ordenadas legalmente, deben ser consentidas. Tienen que tener ese consentimiento informado. La autorización negativa o positiva debe registrarse en la historia clínica que constituye la prueba documental por excelencia. El consentimiento informado no es una dispensa de culpa. Yo no me voy a disculpar porque yo hice mi consentimiento informado. No sirve para eludir una responsabilidad profesional. Es importante detallar en la historia clínica que en qué circunstancias obligaron a omitir el consentimiento. Eso no nos compete a nosotros. La atención médica actual, fraccionada, sucesiva y múltiple, requiere de la organización institucional al deber de informar y advertir. Obtención del consentimiento informado. En el proceso de obtención del consentimiento informado se debe ofrecer información clara y precisa sobre el objetivo de la investigación, a qué queremos llegar, por qué, los riesgos y beneficios de la misma. Vamos a hacer más hincapié sobre los beneficios de la investigación y las alternativas posibles. Igualmente se debe informar a los individuos que su participación es voluntaria. Se debe aclarar esa parte, que no es obligatoria, sino voluntaria. Y que puede retirarse libremente cuando el representante legal o el investigado, el sujeto de investigación, lo crea conveniente. Se debe guardar su confidencialidad de los datos que se le manejaron hasta el momento de la investigación y que los daños resultantes de la investigación les serán resarcidos y que su negativa a participar en el estudio no afectará los derechos. El contenido del consentimiento informado y el procedimiento mediante el que se consigue están fuertemente determinados por el lenguaje. Como nosotros lo presentemos, va a estar determinado en ese procedimiento. La mala comunicación y o el mal entendimiento acerca de los elementos que constituyen el consentimiento informado son más frecuentes si el investigador y el sujeto en la investigación hablan en idiomas diferentes o que el documento debe ser traducido. Pues en nuestro caso no creo que vayamos a hacer investigaciones en personas de otras nacionalidades. El consentimiento informado describe un proceso interactivo en el cual el individuo o su representante legal accede voluntariamente, siempre va a ser reiterativo esta parte, y sin coerción a participar en un estudio, luego de lo que los propósitos, riesgos y beneficios de este proyecto de investigación han sido cuidadosamente expuestos y entendidos por las partes involucradas. En consecuencia, el consentimiento informado no solo es necesario e imprescindible en una investigación científica, sino que tiene igual significación en cualquier momento en que el individuo necesite, por razones diversas, tener una intervención. Lo que habíamos hablado ahorita de las personas que pueden estar limitadas en la comprensión del consentimiento informado, y por eso vamos a hablar de los grupos vulnerables. Los profesionales que conducen investigaciones que involucren seres humanos deben tener especial precaución con los individuos vulnerables. ¿Cuáles pueden ser los individuos vulnerables? Muchachos. Los niños.
Niños, sí. ¿Cuál más? Personas con condiciones especiales. ¿Personas con qué, perdón? Con condiciones especiales. Sí. Discapacitados. Discapacitados, con síndrome de Down, con esquizofrenia. Listo, personas que no tienen 100% de su capacidad para tomar estas decisiones. ¿Listo? Condiciones de vulnerabilidad. Ser menor de edad, tener una grave discapacidad sensorial que dificulte la comprensión. Si, por ejemplo, si se va a hacer un trabajo con personas invidentes, hay que hacer la explicación de la mejor forma oral, o lo contrario, si son personas sin audición, hay que mostrarles de la mejor forma y explicarles el procedimiento al que van a ser expuestos. Si no se domina el idioma con fluidez, padecer algún trastorno psiquiátrico agudo o crónico, padecer un grave deterioro cognitivo, personas con Alzheimer, reclusos o personas en instituciones en las que por motivos jerárquicos terceros pudieran ejercer influencias coercitivas. Y me hago entender que si yo soy el jefe de alguien y si no participa entonces en la investigación, entonces lo voy a poner a trabajar más o lo despido. Pues esto es una condición de vulnerabilidad. Y también la pobreza. El consentimiento informado tiene algunos límites. Entonces el paciente tiene derecho a no ser informado si él lo expresa previamente. En caso de riesgo para la salud pública, se acepta la no existencia de consentimiento informado para el internamiento, cuarentena o hospitalización del paciente. En caso de riesgo inmediato y grave para la integridad física o psíquica del paciente, el consentimiento informado puede obviarse. En caso de pacientes menores de edad o de incapacidad legalmente reconocida física o mental, se admite que el consentimiento informado sea pedido a su representante legal, que será generalmente el familiar más próximo. En caso de riesgo grave para la salud pública o la vida del paciente, el consentimiento informado del representante legal solo se tendrá en cuenta. El paciente puede revocar libremente y por escrito su consentimiento en cualquier momento. Bibliografía. Listo, muchachos, entonces yo les dejé también un ejemplo. Hay muchos ejemplos, les dejé uno más o menos para un programa de ejercicios para que ustedes lo revisen en la plataforma Moodle. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta sobre el desarrollo de este consentimiento informado? En lo posible tiene que tener huella también. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, con respecto a eso del consentimiento informado, cuando se presentan, por ejemplo, encuestas para saber datos, no sé, sobre, por ejemplo, la edad, la talla, cosas de pronto básicas, entre comillas, ahí cómo se maneja ese consentimiento, por ejemplo, si es para esa toma de datos, si no se va a trabajar, digamos, como corporalmente con ellos, sino solamente es la obtención de unos datos. Pues se les va a explicar para qué vas a querer los datos y se les va a dejar en claro sobre la ley de habeas data, que no van a ser divulgados, que no van a ser compartidos, que se les va a reconocer por un código, un número, más no por su nombre. Entonces uno puede adaptar su consentimiento informado a las características de su proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Ok, profe. Y en eso último que dijo de la huella, ¿esta es necesaria para, en este caso, si yo voy a intervenir en una persona, lo pongo como ejemplo, yo hace como unos meses trabajé con un personalizado y hice ese consentimiento informado, el cual Sí. yo lo desarrollé y me basé en lo que yo iba a trabajar con ellos y el objetivo que tenían estas personas. Entonces, pero yo no tuve por colocarle huella, no, sino solamente pues la firma, obviamente con el protocolo de lo que yo iba a hacer con ellas, las mujeres,
en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la medición que iba a hacer, los test que les iba a desarrollar y pues las implicaciones que, pues, que van a tener, tanto posiblemente negativas como las positivas. Pero pues no tuve en cuenta la huella y otras cosas más. Sí, pues la huella es más que todo para como intervenciones más profundas que pueden tener como más riesgos en donde se asegure que el sujeto de investigación esté de acuerdo con esta investigación. Entonces, todo depende del nivel de investigación que vayamos a hacer, si van a hacer tomas de muestras, si van a hacer tomas de sangre, si se le va a hacer un test de capacidad anaeróbica donde se pueden marear, problemas de corazón. Entonces, en esos test así, en esas investigaciones de esa profundidad, de ese alcance, sí sería mejor tener la huella. ¿De acuerdo? En cuanto, y entendieron la diferencia entre consentimiento informado y el asentimiento informado. ¿Quedó claro? Pues yo entendí que el consentimiento informado es lo que realmente la persona que está implicada en la investigación, ¿sí? Es la que acepta esas condiciones, y el asentimiento es cuando es otra persona que está a cargo, en este caso hablando de los niños, que recibe la información y pues ella es la que está, no sé, pendiente del trabajo con la persona, algo así. Sí, pero el, Pero el asentimiento es el que se le presenta a los niños, ¿no? O sea, se presenta el exacto. consentimiento para para los representantes legales y el asentimiento a los niños en terminología que ellos entiendan, ¿no? Exactamente, o sea, es en la terminología que ellos entienden. Ese es igual al consentimiento, pero dirigido a la población a la que tiene ese representante legal, pero ellos también tienen que tener un asentimiento, ellos también tienen que decir que sí, porque yo puedo como papá decir, sí, mi hijo va a participar en esa investigación y él no quiere, también tengo que tener el asentimiento del sujeto, del menor de edad, de la persona que tenga esa condición de vulnerabilidad. Ah, ok, profe, gracias. Vale. Como les digo, ahí les dejé entonces la muestra del consentimiento informado, un ejemplo. Igual todos son diferentes porque todos tienen que explicar muy bien sus procedimientos, cómo lo van a hacer, con lenguaje claro, lo que les dije sobre los beneficios, sobre los riesgos, todo tiene que estar estipulado dentro de su consentimiento informado. No omitan detalles. Si de pronto en su programa de ejercicios que quisieran aplicar saben que se van a cansar o si son personas sedentarias se van a marear, se escribe ahí. Posiblemente se presentarán mareos por tal y tal motivo, pero no constituye un riesgo para nuestra salud. Bueno, entonces ahí se argumenta con con todas las bases teóricas que tengamos, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. Profe, una Sí. preguntita. Y dentro del consentimiento informado, de pronto es pertinente colocar esas, como las conceptualizaciones con citaciones o no. Por ejemplo, Sí, se habla de un concepto, por ejemplo, como la frecuencia cardíaca, según tal autor, habla de esto es. O solamente se coloca, por ejemplo, el concepto, pero teniendo presente que nosotros sabemos las fuentes. nosotros podemos saber las fuentes, pero también depende nuestra población. Si nuestra población es universitaria, por ejemplo, podríamos, si sabemos que ellos saben de citación y podrían reconocer esos autores, podemos nombrarlo ahí. Pero si es son personas que no tienen un nivel académico eh, alto o medianamente alto, que conozcan sobre estos autores, pues es mejor explicarles con las palabras más pertinentes que ellos entiendan, porque la finalidad en sí, el propósito es que el sujeto de estudio comprenda a qué se va a estar exponiendo. ¿Listo? Por eso les decía que los términos técnicos a veces hay que obviarse, depende de la población, de la muestra en la que vayamos a aplicar nuestra investigación.
¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, la actividad que vas a enviar es teniendo presente los trabajos de cada uno de los compañeros, el enfoque del trabajo propuesto. Sí. Cada uno lo llena y si no va a hacer ninguna aplicación, lo va a hacer, digamos, si yo voy a hacer una revisión sistemática sobre la frustración en niños, creo que aquí hay un trabajo de eso, entonces haríamos un consentimiento informado como si fuéramos a aplicar un test a esta población de frustración. ¿Listo? Entonces ese va a ser la actividad. Llenar un consentimiento informado explicando como si fueran a aplicar en poblaciones, solo para hacer el ejercicio de qué es, cómo se hace y pensando en esa población, cómo lo vamos a redactar. ¿De acuerdo? Y eso va a estar, pero va a estar es en la semana 12, voy a activar la actividad, ahí, vale la redundancia. Bueno. Espera, acá vamos acá.